efectivamente, amigos, estamos conectados en directo vía Zoom con Nueva York, donde se encuentra la destacada consultora política comunicacional internacional Marcela Verlande. Ella es argentina, ya radica hace 3 décadas en Nueva York y ha asesorado, apunten, a 12 presidentes latinoamericanos. O sea, vamos a hablar con ella de cosas que ella conoce muy bien. Buenas noches y bienvenida a Tierra Adentro, mi querida Marcela. Muy buenas noches, Oscar. Un gusto poder estar con vos en esta noche y con Perú y todo el resto del mundo que nos está viendo. Bueno, vamos a hablar de tu tierra, en este caso de Argentina, en donde el 45% de habitantes son técnicamente pobres o indigentes hoy, lamentablemente, pero el domingo anterior se dieron las famosas PASO, ¿no es cierto?, que son estas elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, con un resultado que sorprendió al mundo, ciertamente. El mediático economista anarcoliberal Javier Milei, que según las encuestas, Marcela, debió tener algo de 15% de votos, bueno, terminó duplicando esa cifra y llegó al 30%. ¿Qué crees, Marcela, en tu vasta experiencia como consultora política internacional, qué crees tú que explique este repunte que ha partido en 3 el electorado argentino, que tradicionalmente estaba dividido en 2? Bueno, creo que es una excelente pregunta. Sin lugar a dudas sorprendió a todos los argentinos y a nivel mundial, porque todas las encuestas lo ponían en tercer lugar, terminó saliendo en primer lugar encima de los otros 2 candidatos que representan ya partidos tradicionales que han tenido la oportunidad de estar en el poder mientras en la presidencia, mientras Milei no lo ha estado, su partido. Lo que tenemos que analizar es, como decías, lamentablemente la situación en la Argentina. 46% de la población vive en un estado de pobreza. Estamos llegando prácticamente a la mitad de la población que vive en estado de pobreza. La situación del peso, que cada vez se desvalora más, es la moneda más desvalorizada a nivel mundial. Estamos en primer lugar, lamentablemente. Estamos en el 4.º lugar a nivel mundial en términos de inflación, una inflación que supera el 100%. Entonces, obviamente con esta situación la gente quiere cambio y Milei es el candidato que representa el cambio en estos momentos y también el repudio a las clases políticas tradicionales. Y en su discurso del día domingo, luego de haber terminado en primer lugar en estas elecciones, él dijo claramente que esto lo que buscaba es poner fin no solamente al kirchnerismo, que ha gobernado y dominado la política en la Argentina más de los últimos 20 años, sino también ponerle fin a las castas políticas inútiles, ladronas, chorras que existen en el país, que han terminado con la economía del país y con el país como consecuencia. Básicamente Claro. dijo algo dentro de esas líneas. Y lo que vemos es que hay un cansancio muy grande, como te imaginarás, dentro de la población. Yo estuve en la Argentina hace un par de meses y cada vez que uno va, parecería que es el final de la crisis, como que no hay lugar para que la crisis pueda seguir aumentando. Sin embargo, cada mes que pasa, cada día, cada hora, la crisis empeora, la situación económica, que tiene consecuencias en el ámbito social, en el ámbito de seguridad. La situación está muy seria, muy grave. No es la primera vez que la Argentina enfrenta este tipo de situación, pero la diferencia es que tenemos ahora una oportunidad de cambiar, de darle a un candidato, pensar que este candidato que venga, que sea nuestro próximo presidente, pueda solucionar los problemas. Y justamente sobre eso, Marcela, yo creo, tú sabes, en lo personal, que se habla mucho de la crisis argentina. Yo creo que la Argentina no está atravesando una crisis. Vive en permanente crisis desde hace décadas, porque siempre gasta más de lo que tiene, lo que ingresa. Y ese es un terrible problema que tiene la República Hermana de Argentina. Ahora, como tú has dicho, y para complementar, Argentina depende como ningún otro país de América del Fondo Monetario. Nosotros en el Perú hemos dejado de hablar del Fondo Monetario hace 25, 30 años. Nadie sabe que existe, pero allá siguen ahí porque la deuda casi es impagable. Ahora, el gobierno encima el lunes se dispara al pie, el candidato además del gobierno, que es el ministro de Economía, y devalúa la moneda argentina en 22%, cuando ya la inflación es de 140. Es decir, ¿ves luz al final del túnel?
Bueno, no creo que la luz que los argentinos están viendo es, de nuevo, un cambio. O sea, no podemos seguir con lo mismo. Esto podría ser como una tragicomedia donde la economía está al borde, el país está al borde del colapso, la economía no podría estar peor y el ministro de Economía del gobierno es el candidato del oficialismo. O sea, es difícil de comprender esta situación, ¿no? Obviamente los votos que obtuvo es de la base dura del partido, pero no sé, yo no le veo mucho futuro a este candidato, a Massa. Pero es una situación terrible. Hemos vivido ya este tipo de situaciones en el pasado y yo creo que la luz, por eso Milei ganó quizás, es esa luz que se ve al Ujú. final del túnel, donde la gente, lo último que se pierde siempre se dice es la esperanza, ¿no? Aún cuando se está hundiendo un barco, todos creen, bueno, el milagro va a suceder, va a aparecer otro barco, Sí, claro. sabe lo que puede pasar. No podemos perder esa esperanza y creo que en la Argentina el hecho de que tengamos elecciones ayuda a que la gente tenga esta esperanza de que, bueno, las cosas van a cambiar. Y Milei lo que ha hecho muy bien es radicalizado su discurso a tal punto que es blanco o negro. Y él representa lo opuesto, no solamente del gobierno, sino de las clases políticas. La gente está muy cansada. Vos hablas del Fondo Monetario Internacional, los gobiernos siempre le echan la culpa al Fondo Monetario Internacional y lo que yo me pregunto es dónde está la plata, ¿no? Si quién nos prestó, cuánto nos prestó, por qué nos prestaron, sino qué hemos hecho con esa plata que nos prestaron. Yo la verdad que no veo ninguna obra, ninguna explicación, Ujú. nada, no sé Sí. dónde quedó, en los bolsillos de quién quedó. Gran eh, pregunta, gran pregunta. Gran Gran pregunta. pregunta sin respuesta. Antes que nos gane el tiempo, Marcela, agradeciéndote este contacto desde en Nueva York con nosotros, Jorge Lanata, el destacado y polémico periodista argentino, que ha dicho además que esta es la primera vez en 40 años que está desconcertado, dice que Javier Milei es más que todo un buen creador de eslogans, pero tú sabes bien, como ex asesora, además de 12 presidentes en Latinoamérica, que no se puede gobernar un país en base a punta de frases de impacto, ¿no es cierto? Eso puede ayudarte a ganar quizá una elección, pero no a gobernar. ¿Qué crees tú que le esperaría, qué escenario le esperaría a un Javier Milei en caso de llegar a la presidencia? Bueno, yo creo que sea quien sea el presidente, va a tener una situación, va a enfrentar una situación muy, muy difícil, porque estamos en un país no al borde de la crisis, ya la crisis está desbordada, ¿no? Y va a ser sumamente difícil porque los cambios que se van a hacer son cambios radicales, desde cambios en las leyes laborales, que siempre lo vengo diciendo, si no cambiamos nuestras leyes laborales es imposible que el país avance, cambios en que muchos de los cambios que también propone mi ley, ¿no? La reestructuración del Estado, el poder tener un Estado que gaste menos, reducir el número de ministerios, él propone mi ley de 18 a 8, la dolarización de la economía, el cierre del Banco Central, cosas que jamás se han hecho en la Argentina y que no sabemos primero si se pueden implementar o no, cuál va a ser la oposición que va a recibir desde los gremios y distintos grupos de poder. El tema de la gobernabilidad es lo que me preocupa también, donde va a tener, en base a las elecciones de paso, 8 de 72 escaños en el Senado y en la Ujú. Cámara de Diputados va a tener 35 de 257. O sea, va a ser un gobierno donde va a ser difícil pasar reformas sustanciales para el país. O sea que el Entonces, creo que huracán Milei tiene para rato. Y de hecho vamos a poder conversar más adelante, en octubre, que es la primera vuelta electoral, en caso que nadie supere el 45%, creo, o la distancia de 10% respecto al segundo, pues se irán a la segunda vuelta, el balotaje, el- en noviembre. O sea, nadie la tiene consigo, ni siquiera Milei, ¿no es cierto? no, pero el pueblo argentino, si vemos las tendencias, Ya. y esto es de una forma sumamente objetiva, ¿no? Si observamos el panorama hoy, el gran ganador ha sido Milei, Sí, y el claro. que tiene lo que llamamos el momentum es, sin lugar a duda, Milei. De acuerdo. Y tiene, él dice que va a ganar la primera vuelta.
Yo no lo descarto, muchos lo descartan y dicen es imposible. Marcela, No habrá tiempo para seguir conversando. Te agradezco muchísimo el que hayas estado con nosotros esta noche. Ya el director me hace mil Muchísimas señas. gracias, Oscar. Muchas gracias, ha sido muy Digo para clara. todos. Hasta cualquier Gracias. momento.